Continuaremos ahora con el abordaje de los microtúbulos como componentes del citoesqueleto. Los microtúbulos se llaman así porque su forma es como un barril hueco o un cilindro hueco, dando el aspecto de un tubo. Y micro porque su diámetro no supera los 25 nanómetros. Pero si ustedes recuerdan el diámetro de los microtúbulos y de los filamentos intermedios, notarán que son los más grandes dentro del citoesqueleto. La característica que tienen los microtúbulos, a diferencia de los microfilamentos y los filamentos intermedios, que están organizados o crecen a partir de una estructura o un centro organizador de microtúbulos, que se lo pueden encontrar como un TOC, que también es el centrosoma, lo que conocemos como el centrosoma, que es la unidad a partir de la cual los microtúbulos se desarrollan y crecen. ¿Qué función tienen los microtúbulos? La del transporte de vesículas, la de participar en la mitosis, organizando la separación de las cromatídas hermanas, y conforman parte de los cilios y los flagelos, generando movimiento celular en el contexto extracelular. Digamos, los espermatozoides se pueden desplazar en un medio extracelular, o los cilios mover el medio extracelular con una especie de barril. Aquí lo que ustedes tienen es una vista longitudinal de un microtúbulo por micrografía electrónica de transmisión, y aquí un corte transversal de un centrosoma, también observado por microscopía electrónica de transmisión. Y acá cilios extracelulares, no son intracelulares los cilios, teñidos con tubulina marcada con un fluoróforo de color verde. Aquí el uso mitótico, aquí los microtúbulos que normalmente están en una célula con función de transporte de vesículas. Los microtúbulos se forman con un heterodímero de tubulina, o sea que están formados por una subunidad alfa de tubulina y una subunidad beta. Aquí tenemos esta imagen de este heterodímero formado por alfa tubulina y beta tubulina. Y aquí en rojo representado el sitio de unión de un nucleótido de energía, que es en este caso el GTP. Si comparamos, podemos notar que los microfilamentos unen también ATP como nucleótido energético. Los filamentos intermedios no utilizan ni GTP ni ATP para su estabilización, y los microtúbulos utilizan GTP para su estabilización. Otra característica es que la subunidad alfa une GTP y lo mantiene en forma de GTP, pero la subunidad beta, una vez que une GTP, debe hidrolizar esta molécula GDP para conseguir una mayor estabilización del microtúbulo. Cuando la célula comienza a ensamblar el microtúbulo a partir de su centro organizador de microtúbulos, estos dímeros, heterodímeros de tubulina, se van apilando de manera tal que forman como una especie de columna hacia lo que también se conoce como el extremo más del microtúbulo, y es el sentido en el cual el microtúbulo crece. Ahora el extremo menos no tiene un crecimiento como lo tiene el microfilamento, porque está próximo o muy cerca del centro organizador de microtúbulos, entonces no hay tal crecimiento de este lado, como si lo tenían los microfilamentos. Una vez que se completa la columna de protofilamentos, digamos, estos heterodímeros, se continúa con la de al lado, ¿sí? Hasta completar el barril completo de estos heterodímeros, quedando como esta especie, pareciera que estuvieran como en hélice, completando el barril. El crecimiento de los microtúbulos, o sea, la formación de este filamento, también se caracteriza por tener esta estabilidad dinámica y en donde muchas veces, cuando el crecimiento del microtúbulo es muy elevado, la tasa de crecimiento es muy rápida, ocurre que esta hidrólisis del GTP, que tiene que ocurrir en la subunidad beta,
no ocurre, o sea, es más rápido el ensamble que la hidrólisis, entonces también se observa este casquete de GTP en el extremo más del microtubo. A diferencia de los microfilamentos, que cuando se desensamblan lo hacen tanto en el extremo menos, en donde se va generando un se desensamblan tanto del extremo menos como del extremo más, aquí se desensamblan solo desde el extremo más. Y se va como abriendo las uniones laterales de estas columnas y por eso se ve como este efecto así de rulo, como que se va deflecando, por así decir, el microtubo. Aquí tenemos este esquema en una imagen de micrografía electrónica. También hay proteínas que se asocian a los microtúbulos con la finalidad de estabilizarlas, ¿sí? Las más conocidas, las MAP, son aquellas proteínas estabilizadoras de los microtúbulos y tienen una estructura, digamos, fibrilar, una parte de la cadena de esta proteína se pega al microtúbulo y otra parte queda como libre, lo cual le permite a lo mejor interaccionar con otros microtúbulos u otras proteínas. Y estos microtúbulos estabilizan, estas proteínas estabilizan el crecimiento, impidiendo o que siga creciendo o que se desensamble. O en el caso como de catastrofin, que es una molécula que cuando se une a los microtúbulos o a la tubulina favorece el desensamble del microtúbulo. También tenemos proteínas como la tinesina 13, que es catastrofin, o sea, es la misma proteína que favorece el desensamble, catanin, que también genera la ruptura de microtúbulos. También había una proteína parecida para microfilamentos, si lo recuerdan. También hay proteínas como tau, por ejemplo, que también es una proteína estabilizadora. Se ha visto que estas proteínas, algunas MAP y tau, se expresan en extremos neuronales como dendritas y axones, y que cuando estas proteínas están mutadas, se las ha caracterizado con que se favorece la aparición de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. También hay otras proteínas asociadas, como lo son esta gamma-turk, que es como una especie de gamma-tubulina, que es una tubulina que se encuentra próxima al centrosoma, la cual favorece la polimerización y la formación del microtúbulo. Y estas otras, como Statmin o TIPS, que también favorecen el crecimiento en el extremo más de los microtúbulos. El centrosoma o los centríolos, como les decía, están formados por tres microtúbulos, o sea, 9 tripletes de microtúbulos. Hay un microtúbulo que es el A, que va a estar completo, luego un microtúbulo B, que es incompleto, y C, incompleto. Este tiene los 13 protofilamentos que tiene normalmente un microtúbulo completo. Estos tienen aproximadamente 10 protofilamentos, ¿sí? Depende de la bibliografía que citen, algunos dicen que tienen 11, pero más o menos, para que se den una idea, son incompletos, no se cierra por completo el círculo, el tubo. Sin ningún par central, solo hay proteínas de estabilización que terminan por dar estabilidad a estas estructuras. Fíjense que el centrosoma está formado por dos centríolos, los cuales se ubican de manera perpendicular unos a otros, dando como una estructura a partir de la cual se va a concentrar la mayor cantidad de tubulina, favoreciendo la polimerización y la formación de los microtúbulos a partir de este centro organizado. Los microtúbulos tienen una función muy importante en la mitosis, ya que comandan la separación de los cromosomas homólogos, las cromátides hermanas,
que han ocurrido en la primera fase de la mitosis. En la profase, o en la fase G1, los centrosomas se duplican. Es el primer paso en la mitosis. Una vez que estos centrosomas se duplican, migran hacia los polos de las células y también se genera una disgregación de todos los microtúbulos de la célula para que estos se pongan a disposición para la formación de uso mitótico. Cuando el uso mitótico se forma, hay distintos microtúbulos que van a cumplir distintas funciones. A partir del centrosoma o del centríolo, de cada uno de los centríolos en el borde de la célula, van a crecer microtúbulos astrales en dirección de la periferia hacia la periferia de la célula. También van a crecer microtúbulos polares que no van a pasar o no van a tomar contacto con el cinetocoro, que es la porción de las cromátides hermanas que sí se van a asociar a los microtúbulos cinetocóricos, que ellos son los que finalmente van a terminar por separar a las cromátides hermanas. Cabe destacar que estos centrosomas migran hacia el extremo de la célula por transporte vesicular. También van a ser transportados por otros microtúbulos hacia los extremos como si estos fueran unas vesículas. Fíjense que los microtúbulos cinetocóricos se unen a los cinetocoros por proteínas mediadoras también que median esta unión. La diferencia en el traslado, digamos, cuando las cromátides hermanas se separan y tienen que migrar en la etapa de anafase hacia el extremo de cada parte de la célula, lo interesante es que no lo hacen por un transporte vesicular, sino lo que va ocurriendo es que se va desensamblando el microtúbulo en el extremo más y estas proteínas que se encargan de ligar el cinetocoro al microtúbulo como que son atraídas nuevamente hacia ese microtúbulo que se ha cortado, digamos, ese extremo más del microtúbulo que se ha hecho más corto. Y de esta manera las cromátides hermanas se aproximan al extremo, a este polo de la célula. Una vez que ya las cromátides hermanas han llegado a la zona de este centrosoma, se empieza a generar nuevamente la membrana nuclear, a envolver a estas cromátides hermanas y también se va a establecer el punto en donde va a ocurrir la citocinesis, que ahí, como ya lo vimos en el teórico de microfilamentos, va a intervenir actina y miosina. Aquí tenemos otras proteínas que se asocian a los microtúbulos para que estos cumplan la función de transportar vesículas u organelas al interior celular. A este microtúbulo se van a asociar quinesinas, las cuales están encargadas del transporte anterógrado. ¿Qué quiere decir esto? Que ellas tienen afinidad por unirse al extremo menos del microtúbulo y transportan la vesícula o la organela en sentido del extremo hacia el extremo más. Las dinedinas, por el contrario, tienen afinidad para unirse en el extremo más del microtúbulo y dirigen a estas moléculas de carga o organelas en sentido retrógrado, o sea, en dirección al extremo menos del microtúbulo. Fíjense que las quinesinas son muy parecidas a las miosinas, de hecho tienen estructuras muy similares y son como ATPasas de la misma familia, en donde tienen cadenas pesadas y una cola y un extremo carboxilo terminal, el cual el carboxilo terminal se va a unir a la vesícula de transporte. En el caso de la miosina, aquí estaba la unión a la membrana plasmática o a la vesícula también de transporte. Y la cadena pesada de las quinesinas también, al igual que las de miosina, tienen actividad ATPasa, en donde se encuentra la capacidad de no solamente hidrolizar el ATP, sino que también utilizar esa energía liberada por el ATP para generar el cambio conformacional que permite que estas cadenas se muevan
a lo largo del microtúbulo, avanzando siempre en la misma unidad de tubulina. Esto también le permite entonces un avance de aproximadamente 8 nanómetros por cada paso que daría esta cadena pesada a lo largo de la cadena de microtúbulos. Les sugiero que revean el video que se les subió como video complementario en el módulo de endocitosis y exocitosis. Y las dineínas tienen una estructura distinta, no son de la misma familia que las quinesinas y las miosinas. También tienen cadenas pesadas con actividad ATPasa y una cola a la cual se puede unir a otro microtúbulo o a una unión a una vesícula de carga. Estas moléculas no solamente están involucradas en el transporte retrógrado de vesículas a lo largo de los microtúbulos, sino que también están involucradas en el movimiento de cilios y flagelos, que lo explicaremos a continuación. Los cilios y flagelos son estructuras externas de las células, así bien forman parte de la célula, pero protruden hacia el exterior de la célula, están recubiertos por membrana plasmática y en su interior están formados por una estructura formada por microtúbulos llamado axonema. La diferencia entre el cilio y el flagelo es que el cilio permite la locomoción, o sea, que la célula se desplace en un medio externo. La única célula ciliada que tenemos los mamíferos es el espermatozoide. Y la diferencia que tiene de movimiento el flagelo es que es un batido de tipo ondulatorio. Si ustedes deberán imaginar un sacacorcho en el giro del sacacorcho para intentar sacar el corcho de la botella, ese es el movimiento o la trayectoria que dibuja el flagelo al moverse de manera ondulatoria. En cambio, el cilio tiene una especie de movimiento de tipo catapulta. Genera el movimiento del axonema, utiliza toda la energía para acostar al cilio en una dirección paralela a la célula de la cual proviene. Y una vez que ya se reclinó, se recostó por completo el cilio, o está en paralelo a la membrana plasmática, deja de gastar energía, suelta la maquinaria y como en un efecto rebote, este cilio se va para el otro lado, generando un barrido de la superficie y trasladando el líquido en el cual se encuentra sumergido, por ejemplo, en el caso de las trompas de Falopio, en donde mueven el líquido tubular, favoreciendo o colaborando con el transporte del embrión desde la porción más distal de la trompa hacia la porción uterina donde va a tener que ser implantado. O en el caso de las cilias del aparato respiratorio, en donde lo que van a barrer va a ser el polvo que provenga en el aire que respiramos, de manera tal que no perjudique la función de las células respiratorias. La otra diferencia es que los cilios son mucho más cortos, son de 10 micras, y los cilios móviles son muy abundantes, podemos tener hasta 300 cilios en la superficie de una célula. El flagelo, en cambio, son 200 micrómetros y en el caso de las células de mamíferos es un único flagelo por célula. En el caso de los protozoos, o por ejemplo como los parásitos, tienen varios flagelos por célula, y también la otra característica es que son distintos los flagelos, tienen distinta estructura. La característica que tienen en común los cilios y los flagelos es que tienen un centro organizador que se llama cuerpo basal, a partir del cual tiene la misma estructura que el centrosoma o el centríolo. 9 tripletes de microtúbulos sin par central, en donde a partir del cual se van a organizar y van a crecer los 9 dobletes, porque ahora son 9 pares de microtúbulos que van a formar al axonema, pero ahora sí con un par central de microtúbulos. Es interesante destacar que este par central de microtúbulos va a estar unido a cada uno de los dobletes por unas proteínas que son radiales, una proteína radial entre el anillo A del
del par de microtúbulos y el anillo B del próximo, una proteína denominada nexina va a conectar o estabilizar a estos pares de microtúbulos como si fueran los peldaños de una escalera. Y en los extremos de la porción A, digamos, del microtúbulo A, que es el completo, vamos a tener los brazos de dineína, que son estas moléculas con actividad ATPasa, las cuales son las encargadas de permitir el movimiento del axonema. Estas son las que cambian en la conformación, favoreciendo el movimiento de los microtúbulos entre sí. O sea, se desplazan este microtúbulo con respecto a este otro, haciendo como una especie de bandeo de la estructura del cilio o del flagelo, y esto le permite el movimiento ondulatorio, o que se ondule esta estructura, producto del desfasaje del movimiento de la dineína por sobre el microtúbulo. Para finalizar, los invito a que completen este cuadro con todas las características que lo pueden asemejar o diferenciar a los filamentos intermedios, a los microtúbulos y a los microfilamentos, usando estas características y viendo cómo se diferencian entre sí, y esto les va a permitir integrar mejor el tema y enfocar el estudio para el examen. Muchas gracias por su atención. Recuerden de que pueden consultar en la clase de consulta, o si no también a través de la plataforma en nuestros correos pueden enviarnos cualquier consulta.